Ahí está. Ya listo, ya está grabando. Ok, Bien. buenas tardes ante todos, compañeros. El día de hoy vamos a hacer un pequeño webinar acerca del ensayo, pues, de Alfonso Quiroz y cómo toma un enfoque a la política peruana, tanto social como económica, ¿no? Eh, para esto, pues, cada uno de mis compañeros, está Jesús, Fabio, Brando, Roberto, vamos a entablar una conversación amena, de tal manera que podamos comunicarnos y dar una perspectiva de lo que tenemos acerca de cómo piensa Alfonso Quiroz y también un poquito de cómo pensamos nosotros, ¿no? Acerca de la actualidad. ¿Qué pasa con esta corrupción que tanto aqueja al peruano hoy en día, ¿no? Entonces, la pregunta que voy a hacerles a mis compañeros y también para mí a esa pregunta es, ¿qué creen que significa las huellas de la corrupción para ustedes, ¿no? Que es el título que le pusimos a nuestro informe, a nuestro ensayo. Ah, A ver, ¿quién podría responder esa cuestión? Bueno, como huellas yo lo tomo como si fuese algo que viene ya desde épocas anteriores y que esas huellas siguen ahí, ¿no? O sea, van camino hacia la actualidad, ¿no? O sea, arrastramos todo ese mal, todo ese lado oscuro del Perú que nos ha atormentado, ¿no? Así lo veo como la corrupción, ¿no? Sí, sí, y yo también digo casi lo mismo, ¿ah? Es como si fuera algo que está impregnado, ¿no? En el Ujú. estado, o sea, en la historia del Perú, pues, ¿no? Algo que hasta ahora sigue, continúa, ¿no? Como si fuera una pieza sistemática, ¿no? De que nos impide a nosotros, como Estado peruano, seguir creciendo, ¿no? Sí, Claro, sí, eso evita que nosotros nos desarrollemos como Sí, país, pues. ¿no? claro, claro. De Ah, repente, algún alcance Bueno, con eso, ¿no? ¿Algún alcance con eso? Algunas bueno, yo, situaciones. desde mi punto de vista, como dice, ¿no? La misma frase, huellas, ¿no? Y las huellas que dejan marcas, ¿verdad? Y son marcas que dejan la sociedad, pues. Mucha consecuencia de la corrupción, en parte, es la pobreza. Y muchas veces, ¿no? También podemos verlo en nuestra universidad también. Podemos tener unos buenos laboratorios o poder llevar cursos de una manera más eficiente, ¿verdad? Con profesores que tal vez nos puedan brindar mucho más conocimiento Sí, y Sí, se nos dan profesores que tal vez tienen experiencia pero no están muy actualizados o sus cursos Claro. no lo enfocan al área que podamos llevarlo, ¿verdad? Y eso es porque también el Estado no permite, pues, y muchas veces hay corrupción en estos sectores. sí, claro, no es un que no, claro, pero yo creo que por la corrupción más que todo, pues, ¿no? Porque en sí fondos, dinero, el Estado tiene para que una nacional como es nuestra universidad, ¿no? U otras, las demás, puedan crecer igual que una particular, ¿no? Yo creo que más se basa en la corrupción del Estado, de que no invierte, ¿no? O no quiere, o no sé cómo, no bueno, será. eso y también la corrupción dentro de la universidad, ya que algunos malversan Ah, los también, pues, recursos. ¿no? Por Sí. ejemplo, el Mm, laboratorio de telecomunicaciones, creo que se demoró aproximadamente 10 años en su construcción. Creo que se debería es haber hecho en cierto, 2, a menos, ¿no? es verdad, es Ahí verdad. se Ujú. nota una gran malversación de esos fondos. claro, claro. Eso también pasó, recuerdo que lo leí en la época de los ferrocarriles, en el cual habían hecho una inversión para construirlos, pues, pero por culpa de la corrupción eso se demoró como 4 años adicionales, lo que nos retrasó y ya pues retrasó el desarrollo del Perú. Y aparte, como lo habla Alfonso Quiroz, esa corrupción, aparte de que está presente, se ha visto de una u otra forma, como que se ha visto normalizado en el Perú. Es lo Sí, que se ve. claro, acerca de lo que comenta Fabio, ¿no? De los ferrocarriles, que es el contrato Grace. Hablamos ahí del gobierno de Cáceres, creo que Cáceres me parece, el año 89, 1889 más o menos por ahí. Entonces, esto creo que más o menos iba por ahí. Una historia más o menos así era que nosotros, como pueblo, como Perú, lo que somos, teníamos una deuda externa con acreedores ingleses, liderados por un representante llamado Grace, se apellida Grace, no sé cómo se llama realmente, pero sé que se apellida Grace. Entonces teníamos una deuda, y ahora, ¿esta deuda de qué era? Lo que pasa es que en esos tiempos, al menos en el caso del Perú, había bastante demanda por el guano y el salitre, y que generalmente este se encontraba pues en las costas peruanas. O sea,
y era como que lo que movía la economía en esos tiempos, ¿no? En el Perú. Y eso también lo indica en el libro de, me parece que Arguedas, no, perdón, de Mariátegui, en 7 ensayos, creo, de la realidad peruana, ahí también indica Mariátegui, ¿no? Y es un tema porque, si bien es cierto, el Perú es un país que tiene recursos minerales, como oro, plata, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, lo que movía la economía fuertemente y lo que era más accesible, porque era fácil de conseguir, que era el salitre, ¿no? Y el guano, a comparación del oro, porque tenías, para buscar oro, pues tienes que no solamente ir y te lo sacas, ¿no? Sino tienes que saber en qué punto está, e incluso puedes afectar otras zonas cercanas, ¿no? Con todo lo que hemos visto ahora, la contaminación ambiental por la extracción de minerías, ¿no? Entonces, el tema del guano y el salitre es algo que movió bastante la economía y que generó, pues, una deuda externa. ¿Pero por qué? Porque el Perú quería usarlo para temas, digamos, presupuesto nacional, ¿no? Para guardarse, pero desgraciadamente le salió mal. Le salió mal y tuvo que, pues, hacer un contrato con estos acreedores ingleses de tal manera que, pues, para ambos haya beneficio, ¿no? Una especie de negociación, que más o menos iba así como lo decía Fabio, de ferrocarriles. ¿Y por qué ferrocarriles? ¿Por qué se le ocurrieron a estos ingleses ferrocarriles? Porque es que lo que pasa es que en esa época me parece que los ferrocarriles eran como que el transporte usado, ¿no? Como que, claro, el que movía todo. Porque aparte de transportar personas, también transportaba minerales. Y eso pues involucraba muchas cosas porque también creo que aparte de ferrocarriles pedían minas, territorios, a cambio de pues cubrir los gastos en esa deuda, ¿no? Que entabla todo esto. ¿Cómo es, no? ¿Y cómo es, por no? culpa Pues de la... justo en ese momento, ¿estás hablando, Fabio? Sí, sí, sí. Ya, Sí, sí. justo en ese momento de que nosotros, el Perú, con esta riqueza que tenía el guano, ¿no? Habíamos llegado a ser una república, ¿no? Y cómo se pierde automáticamente, rápidamente con la deuda interna, ¿no? Que el Perú, pucha, como tú lo has explicado, Yomar, de que el Perú, pues, totalmente ya se estabiliza, pues, ¿no? Y todo eso. Claro, hubo una mala administración de parte del gobierno Exacto, peruano, ¿no? sí, pues. Y ahora nosotros la padecemos, ¿no? Ya en un pasado estuvo y ahora seguimos con lo mismo. Entonces ahí viene la famosa frase, ¿no? De que aquel que no estudia su pasado está condenado a repetirlo y eso. Ah, ¿Qué opinan de esa frase, no? Porque es bastante usada. Bonita frase, ¿no? no, Bonita Es frase que bonito. creo que la podemos destacar justo en la clase que hemos llevado, ¿no? Justo el día martes o miércoles, con el profesor de Realidad Nacional, viendo lo mismo que sucedió, ¿verdad? En Alemania, tras sus errores, ya. ellos tienen sus, digamos, ¿cómo podríamos decir? Ciertas construcciones que les hacen recordar, ¿no? Sus acciones pasadas, pero ahora, bueno, ¿no? Son potencia mundial. 1945 hasta la fecha de hoy han pasado alrededor de 80 Mm, años. 80 años y vemos cómo están, ¿no? Están mucho mejor que nosotros. mm. Que nosotros, bueno, ¿no? Habremos sufrido crisis, sí, pero no creo que a tal escala como la que han sufrido ellos. Sí, 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 pues, incluso lo que comenta Jesús es bastante bueno porque, o sea, rescatar cómo Alemania pues tiene esa mentalidad o esa visión de lograr lo que quiere, ¿no? Y cómo pudo este país, a pesar de todo lo que tenía, pues llegar a ese nivel que tiene ahora, ¿no? Ser una potencia, pues es bastante. Entonces, creo que para añadir algo más de la mano de Alemania con lo que es el Perú, pues un caso que podemos ver hoy en día es lo que es Ochapampa y Posuso, ¿no? Esta gente, pues, cuando vino de allá, o no vino con, pues, herramientas, ¿no? O sea, dejó todo en su país, dejó todo en Alemania, dejó todo en Austria, entonces vinieron acá a colonias para colonizar la selva central, ceja de selva, hablamos de acá de Posuso en primera instancia, y pues los peruanos, eso lo dice en un libro, me parece que es de Andrés Eg, es un libro que leí hace tiempo en el colegio, y te comentaba, pues, que, o sea, los alemanes siempre han tenido ese espíritu, ese ímpetu por ser trabajadores. O sea, nunca los vas a ver así, de estar ahí, ¿no? En plan H, no sé. O sea, siempre han querido innovar, innovar, innovar. Y esa mentalidad es la que necesitamos aquí, en el caso de toda la costa, ¿no? Porque al menos ellos han centrado ahí, como les dije, en la selva. Y si ustedes van a visitar Posuso, no van a ver un lugar, pues, así ¿Ha desolado, ¿no? sido Posuso? No he podido ir, porque, ¿sabes? Es que hay una razón.
Lo que pasa es que llegar a Posuso es complicado. A ¿Ah, donde sí? sí puedes ir es a Oxapampa. O sea, a Oxapampa sí, porque hay carretera. Pero llegar a Posuso en sí no se puede así fácilmente porque no hay una carretera que te lleve ahí. Ese Que es no el lleva, problema. así, Ah, pero algo aparte, por si acaso. Solo por si acaso, profe, no se enoje. es Estás con la vista en galería, ¿no? bonito. Perdón. Estás con la vista en Ajá. galería, ¿no? O sea, cada... Sí, sí, sí. Todo se ve, ya, por si acaso Sí, nomás. todo se ve, no, no hay problema. Ya. Exacto. Sí, ¿Cómo sí, se llama? Roberto. Ah, ¿Estabas hablando, Roberto? No, sigue tú, Cholo, sigue. allá. Ya, Sí, Algo claro. que también pasa es que la gracias. culpa de toda esta corrupción también, ya que hablaron de que Es lo que me compararon con cortaste, no se lleva el... oh, Ya dale, Fabio. la, que Alemania, dicen, ¿no? Que avanzó mucho más que nosotros, y es verdad. Lo que pasa también es que con la corrupción que ha pasado acá en Perú, ha afectado también a las futuras inversiones que pudieron venir acá. Porque, claro, pues con todos los casos que ha habido acá en Perú, los inversionistas ya lo han visto con mala cara ya invertir acá. Eso también ha afectado nuestro avance. Claro, y una pregunta justo a todo esto que está comentando Fabio y Jesús, es ¿creen que el tema de o sea, del desarrollo del Perú, me hablo de tecnología, ¿no? Hablo de investigación, dependa de que inviertan en nosotros o dependa de la gente? ¿Ustedes qué pensarían? Porque va de la mano con todo esto, pues. Bueno, para comentar, por ejemplo, ¿no? Investigación, me acuerdo muy bien de mi primer ciclo en la uni y creo que el curso de metodología de la investigación, que parece, en sí parece un curso muy, de mucho tiempo, de 3 horas, pero a mí me acuerdo que nos dividieron en grupos y nos llevaron a investigar algo muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, mi grupo decidió investigar acerca de la utilidad del PLC, pues. Y bueno, ¿no? Eso hasta hoy me acuerdo, tengo el informe y tengo también, y bueno, los materiales que compramos para hacer, porque lo llevamos lo producimos, lo que habíamos plasmado en ideas, lo producimos. Entonces, creo que depende mucho también de la motivación que tengan los estudiantes. Eso importa bastante, la motivación que tengan los estudiantes para investigar. Claro. Creo que no se necesita mucho dinero. En sí, lo que se Ya. necesita primero son las ganas. Y de las ganas, creo que uno busca opciones, posibilidades, cuando uno tiene las ganas. Pienso que de ahí Es como la parte raíz, mucho. claro. Sí, también las ganas es importante, pero también influye también influye, pucha, yo creo también los laboratorios, ¿no? O sea, la tecnología, ¿no? Tenemos todo, como lo dijo Espinosa en su video que han escuchado ustedes, Sí, pucha, nosotros tenemos el cerebro, ¿no? Tenemos todo, pero Solo lo falta la que nos inversión. falta es, pucha, si tendríamos los laboratorios que tienen la Católica o la UTEC, ¿no? Pucha, creo que nosotros seríamos más grandes, ¿no? Claro claro, que en sí lo Y que Creo importa que, son las o ganas, sea, ¿no? están relacionadas, o sea, la inversión y con la motivación, o sea, están relacionadas, estrechamente Claro. relacionadas. Ya claro, que pues no te si puede uno motivar. tiene todos los conocimientos y no hay inversión, a veces uno se frustra, ¿no? Y lo deja de lado. Por eso van de la mano estos dos conceptos. Claro, y es Sí, triste sí, es porque, cierto, porque, pucha, mira, cuánta gente que no ha ingresado, que no está en la uni y sabe bastante que conozco, por falta de repente de dinero, ¿no? De poderse merecer una academia o la CEPRE, otras cosas, pues, no están en la uni, pues, ¿no? Y saben mucho, gente que sabe, ¿no? Por falta de dinero, ¿no? O sea, Mm. claro, y es triste también luego enterarse que, por ejemplo, en el libro de Historias de la Corrupción de Quirós, ahí también te enteras, ¿no? Que que una gran parte del PBI se pierde por corrupción, ¿no? Y Sí, o sea, casi esto, casi el 30 al 40% del presupuesto 30%, creo, nacional ¿no? va destinada Ujú. a coimas, a malversación de recursos, básicamente. claro, todo ese dinero perdido, pues, ¿no? Que pudo haber sido bien invertido, pero por culpa de esta corrupción que está presente acá en el país, se pierde, pues, Ujú. claro, y te la baja. sí, y justo yo les decía esta pregunta, ¿por qué? O sea, hace un par de semanas comencé a leer un libro que se llama Crear o Morir,
de Andrés Oppenheimer. No sé si lo han escuchado o lo han leído. Lo que pasa es que en el capítulo 1 te menciona pues acerca de qué pasa, por qué en Estados Unidos existe Silicon Valley, por qué solamente hay Silicon Valley ahí, por qué no hay en otros países. Esa es la cuestión que se hace Andrés. Entonces, él para resolver esta duda va a mismo Silicon Valley y de la mano con profesores comienza a investigar por qué es que en otros países no hay Silicon Valley, por qué es que en otros países no hay un Steve Jobs, no hay un Mark Zuckerberg, por qué sucede esto. Y lo que él comenta es algo bastante curioso. ¿Por qué? Porque él dice que el problema no está en la tecnología o en lo que nos den como laboratorios, ¿no? Que de repente, si bien es cierto, nos van a ayudar para ser mejores profesionales, pero el tema está, según Andrés, en que depende más de la gente, de tu entorno, con quién te relaciones. Y ahora, ¿cómo compruebas esto? Un profesor llamado Pivac, me parece que es compañero de Andrés, le dice, vamos si quieres a Silicon Valley. Entonces van a Silicon Valley y cerca de Silicon Valley, no sé si lo saben, está la Universidad de Stanford, muy, muy cerca. Creo que un par de cuadras o 10 cuadras más o menos, está bien cerca de la Universidad de Stanford. Ojo que la Universidad de Stanford también es una universidad bastante prestigiosa, pues a nivel mundial. Entonces, él le dice, mira, mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Cafeterías repletas de estudiantes estudiando, repletas. O sea, tú no los vas a ver, pues, de repente en otra cosa. Ellos están metidos en eso. Entonces, la respuesta a todo esto es que la única diferencia en que por qué no hay Silicon Valley o un Steve Jobs en otros países es por eso. Es la gente. La gente que está ahí está mentalizada para eso. Cada uno quiere ser el próximo Mark Zuckerberg, como lo comenta, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? O sea, más depende, según lo que dice Andrés y su compañero Vivac, que más depende de la gente, cómo la gente quiere sobresalir, ¿no? Porque ojo que en Perú, pues, tampoco, no es que seamos un país, pues, que no tenemos grandes personas que salen, ¿no? O sea, sí hay gente buena, en menor cantidad, pero hay. O sea, el tema está en que, por ejemplo, podríamos volver la uni, ¿no? Algo así como el Silicon Valley, ¿no? Cerca a Stanford, pues, la uni también podría llegar a ese nivel, pero depende más de la gente, ¿no? Las ideas creativas que tengan, plasmarlas ya y dejar de lado este tema de decir, ¿no? Oye, no tengo esto y me quedo ahí, ¿no? Interesante, muy interesante y se destaca tus ideas, ¿no? Está muy bien. Eso es lo que, bueno, ¿no? En otras palabras trataba de decir. Qué bueno, ¿no? Y creo que se debe de incentivar esta mentalidad de investigar, ¿verdad? O realizar proyectos, pues, con tus amistades y en tu entorno, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, que somos universitarios, tener un grupo, ¿no? Un grupo de 2, 3, 4, 5 o más personas, ¿no? Pero incentivar a investigar, ¿no? No por un curso, sino porque ya te apasiona, tal vez. Tal vez quieres ver cómo, por qué los alumnos en la FIE jalan tal vez mate 5 y haces una estadística y usas tus conocimientos de probabilidades estadísticas, ¿no? Pones en práctica los conocimientos que te enseñan, ¿verdad? En la universidad. Creo que en parte se podría hacer esto, ¿no? Pero eso también motivar, ¿no? Motivar creo que desde que ingresan, ¿verdad? A recibir esa motivación. Bueno, Claro, yo creo que la motivación, incentivo hacia la investigación no solo se debe dar en la universidad, sino ya desde el colegio, ¿no? Pues necesitamos una nueva reforma educativa tal que incentive a las nuevas generaciones a profundizar en ciencias o en tecnología, ¿no? Ya que si tú escoges una carrera de ciencias acá en el Perú, básicamente ejercerla no es posible, ya que no tenemos universidades que, digamos, les interese este tipo de carreras, ¿no? Tienes que ir al extranjero para recién tener un buen empleo, un buen salario, ¿no? Mm, sí, sí, es verdad, claro. Claro, no solamente lo que es ciencias, ¿no? También si nos vamos al área de la mecatrónica, pues una carrera demasiado fuerte que es en la uni, que los estudiantes se esfuerzan demasiado, ¿no? Porque es bien difícil, ¿no? ¿Para qué? Pucha, para que acá en el Perú, pues, no desarrollen sí netamente su carrera, ¿no? Tienen que salir al extranjero para poderlo desarrollar, ¿no? Y así. Claro. exacto. Claro, lo que comenta Mariátegui también justo, ¿no? He hecho mi mejor educación en Europa, Mm. atribuyendo pues a todo lo que ha conseguido al conectar con otras culturas, ¿no?
algo que todos sabemos, o sea, no se espera pues de que nosotros nos quedemos aquí en este país, ¿no? O sea, no lo digo como que nos vamos y lo dejamos, ¿no? Sino ir, capturar culturas y de repente innovar, Regresar, regresar para innovar y mejorar. Después de todo, claro. estamos en una universidad donde prácticamente todos pagan nuestros estudios, ¿no? Prácticamente becados. Más o menos así. Sí, es verdad. Bueno, claro, no hay que olvidarse de, por ejemplo, el país, bueno, en cierta parte nos está apoyando, pues, ¿no? Y claro, no hay que olvidarse de eso. Mm, Ahí sería otro punto, pues. Claro, y ahí se concentra más o menos la importancia de este curso que estamos llevando ahora, ¿no? En realidad nacional, saber un poco más de qué pasó, qué estamos haciendo y qué pasará, ¿no? Entonces, creo que ya hemos conversado un par de cosas, ¿no? Acerca de lo que pensamos y podríamos entablar un poco más qué, qué incitó, qué motivó a Quirós para hacer este libro tan famoso que estamos hablando, ¿no? No sé si, a ver, Fabio, podrías comentarnos un poco de eso. Claro, por ejemplo, la noción de Quirós, ¿cómo es decir? Su motivación empezó cuando se reveló el tema de los Vladivideos, ¿no? En el año 2000, 2001, por ahí, Claro, 2001 creo. cerca. Y la cosa es que desde ahí fue donde Quirós comenzó a incentivar, a motivarse acerca de la historia de la corrupción en el Perú. Otro dato curioso de Quirós es un lema, ¿no? Bien bonito que dice, así como Quirós persiguió la historia también lo siguió a él, porque Quirós presenció, no lo presenció, pero o sea, cuando se fue de viaje a Nueva York creo que era, presenció la muerte no la presenció, no, me estoy tonteando. En Nueva York cuando se fue a Nueva York, ocurrió la muerte de John Lennon, un artista. Luego se fue a Berlín y presenció la caída del muro. Y luego, después de unas vacaciones en las que conoció a su esposa, eh, sucedió el atentado de las Torres Gemelas, y él estaba ahí también. Es algo interesante, ¿no? Lo que le pasó. O sea, un historiador que estuvo que pudo ver tan de cerca la historia, ¿no? Algo interesante. Sí, bueno, ese libro que dices, Historia de la corrupción en el Perú, es básicamente la obra maestra de Quirós. Y es porque la metodología utilizada para escribir este libro fue la investigación de varios archivos de distintos países, ¿no? Que se podría, digamos, entender que, por ejemplo, a ver, digamos, ya, cierto funcionario de cierto país hace trámites con digamos, el presidente actual, ¿no? Y esa información se almacena en archivos, ¿no? Y Quirós tuvo que pedir permisos especiales para poder acceder a ellos. Esos archivos recabados por el FBI o la CIA, Quirós tuvo acceso a esos archivos. Y gracias a eso pudo comprender mejor cómo se conectaba esta red de corrupción y así plasmarla en su libro. Es algo muy interesante en la cual se puede ver en el libro. Un libro muy... Oye, y el libro también muy didáctico, ¿eh? Porque está ilustrado y es bonito porque como que te divide las partes, ¿no? Uh-huh. En varios capítulos de la historia, ¿no? Por ejemplo, la historia de la corrupción del virreinato, un poco más, luego la república, y así abarcando hasta Fujimori lo hizo, pues, ¿no? Ahí para una lectura más fácil, ¿no? Por si quieres centrarte en una parte. Claro, y Un además ese buen libro libro. es reflexivo, o sea, haces que tú propio te hagas las preguntas de por qué tal funcionario hizo tal cosa, ¿no? O si lo hubiera hecho de otra forma, ¿cómo hubiera estado el Perú actualmente, ¿no? Algo así te trata de incentivar ese libro. Algo así es la esencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, este libro, bueno, en mi vida universitaria he leído muy pocos libros científicos, pero comparo la estructura de este libro, La corrupción en el Perú, con el libro de Thomas Kuhn, en la revolución de la estructura científica. Thomas Kuhn en su libro, bueno, ¿no? hace un análisis muy exquisito
acerca de cómo es que cómo es que cambia el paradigma en la ciencia a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, por ejemplo, antes, un ejemplo sencillo que es el átomo, ¿verdad? El átomo, hace 2000 años, se tenía una concepción, ¿verdad? Que era invisible, y luego podemos llegar a Rutherford, ¿verdad? Rutherford, Schrödinger, que ya vienen con otros modelos. Entonces, este, este trabajo muy exquisito de Thomas Kuhn lo comparo con el de Quirós, y su investigación me parece una investigación muy exquisita, Muy muy, holística. que puedes aprender, claro, donde puedes empaparte de una buena investigación. Es algo muy único en su tipo. Muy útil también, incluso, ¿no? Exacto. Claro. Sí, y también acerca de esto, pues, que no hablamos de un libro, pues, que sea tampoco tan complicado como para que tenga que leerlo alguien que sepa conceptos de económicos, ¿no? Hasta de una talla alta, ¿no? Sino, fácilmente este libro podría ser distribuido incluso a colegios, ¿no? Desde primaria y secundaria para que sepan un poco, ¿no? De este aporte, porque, mira, si no fuese por el profesor, no, yo nunca hubiese visto este libro, la verdad, porque nunca he escuchado eso, no sé, en mi colegio, no ha sido muy Yo difundido. tampoco, no hubiera leído por lo menos algo, pues, ¿no? Y saber qué es lo que pasó en el Perú antiguamente, ¿no? Porque todavía bastante. Yo creo que este libro deberían, como tú dices, llamar, pucha, a los del colegio, ¿no? Darnos ese libro para poder saber qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron nuestros antiguos gobernantes, ¿no? Y todo eso. Y creo que esa es la idea de Quirós, ¿no? De crear este libro, de escribirlo, ¿no? Porque no le importó nada del que dirán los otros países, porque si otros países leen este libro se van a dar cuenta las etapas oscuras, bien oscuras que pasan en nuestro país, ¿no? No le importó nada de eso, ¿no? Y lo hizo. Y es muy bueno, escucha, lo está ayudando bastante a cada uno de nosotros. Sí, Claro, y tiene mucha aparte, razón. para comparar también te pone ahí los gráficos estadísticos de- de- que, su- que según informes que busca, porque también mencionan, ¿no? Que es difícil estudiar la corrupción, porque en sí la corrupción no tiene como dato, pues no puedes sacarlo de ahí nomás porque obviamente lo esconden, pues, ¿no? Es algo complicado que ha hecho y, bueno, intentó sacar sus estadísticas, ¿no? De la economía, Y de lo no que dice que existe. Marcos Cueto, bueno, su compañero de Adolfo Quirós, no dice que Adolfo Quirós se demoró como casi aproximadamente 10 años de poder escribir este libro. O sea, no lo hizo en 1, 2 o 5 años, ¿no? Como normalmente lo hacen los escritores. Él se demoró como 10 años. Y para eso él estudiado, ¿no? Como sabemos, él es historiador económico, si es que no me equivoco, ¿no? Él ha estudiado también las estadísticas, los bancos así europeos, los peruanos y todo eso. Y toda esa información lo ha juntado en su libro, ¿no? Y que se nota, ¿no? Se nota claramente. Incluso, sí, para añadir a lo que dice Roberto, pues, y Fabio, el tema de que algunas cosas en particular, ¿no? O sea, temas así como estadísticas, ese tipo de cosas es lo que de repente no motiva tanto al peruano promedio en de repente buscar, investigar. Entonces, felizmente hemos tenido a este personaje humilde, ¿no? Y bastante representativo, que ha podido resumir y tratar de conectar todo eso en un solo libro, ¿no? Que podemos plasmar y podemos prácticamente leer toda la corrupción en el Perú. Entonces, Claro, claro. sí, creo que en conclusión, nosotros creo que tenemos claro el concepto y el curso de realidad nacional que aporta bastante, ¿no? Al tema de saber un poco más acerca de nuestra cultura, cómo es que avanza la historia en el Perú y cómo es que Quirós logra, porque lo ha logrado, cómo logra Quirós dejar bien en claro qué pasó con el Perú, ¿no? Y también de repente dejar más dudas para que nosotros investiguemos, ¿no? Entonces, eh, quizá alguna cosa más que quieran aportar en estos 5 minutos que faltan. Bueno, yo puedo aportar, bueno, vemos la coyuntura actual en la que vivimos en el ámbito de la corrupción y podemos ver que todo lo escrito y la tesis que postuló Quirós respecto a ese tema se ven ahora reflejados en los hechos que se muestran en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el caso Odebrecht,
o el caso Oas. Esto se ha venido arrastrando desde el inicio, ¿no? Vaya, cuando se descubrió esta red de corrupción, no solo en el Perú se sintió, sino básicamente en toda Latinoamérica, ¿no? Es algo que él ya lo había predicho antes en su libro, y que iba a suceder, sí o sí. A ver, por ejemplo, bueno, como concluir y tal vez lo repita, es algo interesante, algo bueno, la forma en la que cuenta, ¿no? Y te da a entender cómo la corrupción se ha impregnado en el sistema económico, político del Perú, ¿no? Y habla cómo se está normalizando, cómo se normalizó hasta cierto punto, ¿no? Con la famosa obra, el famoso lema de al menos hace obras, ¿no? Es algo, wow, interesante. Aparte que también, no lo sé, no sé. Ahí, no más, ¿qué más decir? Bueno, y creo que para destacar, bueno, ¿no? Como decía Yomar acerca de las características de este autor en su trabajo, en su libro, en su esfuerzo para conseguir toda aquella información, creo que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo a seguir es un modelo a seguir para hacer los trabajos, ¿verdad? Para motivarse y poder persistir en un trabajo de investigación o poder nosotros mismos, ¿no? En nuestros proyectos universitarios hacerlo lo mejor posible. No por el hecho de cumplir o por una nota, ¿no? Sino por a querer hacer las cosas bien. Ujú. No. Roberto, ¿algo más que tengas que comentarnos? Como ya para No, concluir pucha, ya. decir, claro, concluir de que, bueno, como dijo, pues, Quiroz, ¿no? Que la corrupción va con la mano con el desarrollo de un país, ¿no? O sea, si nosotros nos podemos a comparar, ¿no? Con los países potencias, Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? Esos países que son potencias, pucha, su corrupción es mínima, ¿no? Y eso les hace que sean los número uno, ¿no? O sea, los mejores. En cambio acá, pucha, acá tenemos riqueza, entre comillas nuestra economía está bien, no tenemos tantas cosas buenas que explotar, ¿no? Y que lo explotamos, que el Estado pero no explota, pero habiendo tanta corrupción, pues en vano es todo, ¿no? Exacto. Y sí, entonces, claro, escuchando cada cosa que comentan Jesús, Fabio, Brandon y Roberto, llegamos a lo mismo, ¿no? Al mismo lugar y que claramente es un tema de administración, un tema de malversación, ¿no? De lo que tenemos como riqueza, ¿no? Como lo comenta Roberto, están los recursos, están, ¿no? Los activos están. El problema es quién lo administra y cómo lo administra. Entonces, esos enfoques que comentamos nosotros, Quirós lo da a entender de una manera bastante amigable y es muy entendible. Entonces, creo que ya para finalizar esta sesión que tenemos, que ya vamos como 40 minutos, pues podríamos concluir diciendo de que sí, o sea, Quirós es una, Quirós y el libro que va de la mano con Quirós, que enfoca al modelo del Perú y este tipo de cosas, es de bastante utilidad, ¿no? Y de parte de nosotros, pues que estamos en la Universidad Nacional de Ingeniería, recomendaríamos bastante este libro. Lo voy a dejar igual acá en los comentarios o en la descripción para que lo revisen, ¿no? Sí, solamente para... Y ya, pues Lo he muchachos, visto, entonces tendremos. creo que esto sería todo. Entonces, gracias por su tiempo, ¿no? Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Ok? Sí, sí, adiós. Listo, Muchas muchachos. gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego, muchachos, Chao, cuídense. chao. Chao, gente.